Buenos días, tardes, noches. Vamos a revisar un ejercicio, el ejercicio número 4 de la actividad, que nos dice lo siguiente. El ejercicio nos señala que encontremos la transformada inversa de la siguiente expresión, que es 4s al cuadrado menos s más 12. Y todo esto se encuentra sobre 16 s al cubo, 16s al cubo más 4s al cuadrado, más 4s al cuadrado, más 24s, más 24s, más 6. Más 6. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar la transformada inversa de esta expresión. Claro, nosotros nos damos cuenta que esta expresión no corresponde a ninguna de las ecuaciones o propiedades que hemos visto de entrada, lo que implica que esto tenemos que simplificarlo, factorizarlo y colocarlo en términos más amenos o que sean de una forma mucho más prácticos para nosotros. Entonces revisemos, simplemente voy a anotar la expresión. Entonces si nos fijamos en el numerador, pues el numerador no hay mucho que hacer, entonces simplemente lo dejaremos allí tal cual como está, es decir 4s al cuadrado menos s más 12, menos s más 12. Y esto dividido, bueno, esta expresión. Vamos a factorizar esta expresión, factoricémosla por aquí abajito. Entonces tenemos que 16s al cubo, 16s al cubo más 4s cuadrado, más 4s cuadrado, más 24s, más 24s, más 6, más 24s, más 6. Entonces, ¿cómo factorizamos esto? Bueno, hay diferentes formas de factorizarlo, por supuesto. Utilicemos este caso de acá, entonces sería 16, perdón, voy a borrar este acá, más bien. Voy a hacer por agrupación de términos, casos de factorización por agrupación de términos. Entonces, hagamos lo siguiente. 4s al cuadrado, ¿cierto? Va a ser factor de 4s, va a ser factor de 4s más 1, de 4s más 1. Y por este otro lado podemos hacer que factor común sería 4, ¿cierto? 4 factor de, perdón, 4 no, 4 no sería 6, sería 6 por 4, ¿no? Ah, caramba, por acá lo que no era. Bueno, sería 6. Acá, ahora sí o si no nos coincidiría 6 factor de 4s, ahora sí, más 1, ¿cierto? 4s más 1. Lo que nos quedaría entonces una expresión de 4s al cuadrado, ¿cierto? 4s al cuadrado más 6, ¿cierto? 4s al cuadrado más 6. Esto, pues, nuevamente por agrupación o por factorización de 4s más 1, ¿sí o no? De 4s más 1, que sería como esa expresión que podríamos tener allí. Bueno, primero utilizaríamos este y enseguida esta. Bien. Entonces, ¿qué implica? Que ya está factorizado, es decir, que mi nuevo denominador me va a quedar 4s más 1, 4s más 1, factor ¿de quién? De 4s cuadrado, 4s al cuadrado más 6, ¿cierto? 4s al cuadrado más 6. Y entonces esta de acá es la nueva expresión que nosotros vamos a utilizar. Listo. Entonces, ¿qué sigue, no? ¿Qué sigue? Pues que aquí ya me doy cuenta que las expresiones en el denominador ya tienen relaciones con las expresiones que nosotros hemos utilizado en las transformadas de Laplace, pero nos damos cuenta que hay dos factores, quiere decir que esto lo tenemos que resolver mediante el uso de fracciones parciales. Entonces miremos cómo quedarían las fracciones parciales. Entonces sería, este primer término del denominador es una expresión lineal, ¿cierto? Y quiere decir que simplemente sería a sobre 4s más 1, 4s más 1, ¿cierto? 4s más 1, usando el método de las fracciones parciales, más b, ¿cierto? Más b sobre este término de acá es un término cuadrático, ¿cierto? Es un término cuadrático, entonces lo que quiere decir que además es irreducible, ¿no? Es irreducible, o sea que es 4, sería bs más c sobre
4s al cuadrado sobre 4s al cuadrado más 6 sobre 4s al cuadrado más 6. ¿Cierto? Entonces ya nos quedaría esta expresión acá así. Listo, entonces bueno, utilizamos el método, como bien lo señalo, las fracciones parciales y resolvamos, ¿cierto? Resolvamos. Entonces acá sabemos que queda. Que quedaría 4s al cuadrado menos s más 12, 4s al cuadrado menos s más 12. Esto es igual a, ¿cierto? Por 4s cuadrado más 6, 4s cuadrado más 6, más bs, más bs, más bs, más c, ¿cierto? Por o factor de 4s más 1. ¿Cierto? Digamos que utilizando el método de las fracciones parciales. Recuerde que todo este término que está acá en el denominador pasaría a este lado a multiplicar a estos dos. Entonces lo que implica que se cancelaría este término con este y me queda multiplicado solo por el otro término. Lo mismo pasará en este lado de acá, ¿no? En el lado de b más s. Claro, ¿y aquí qué hacemos? Bueno, pues resolvamos estas operaciones de acá. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría 4a s al cuadrado, 4a s al cuadrado más 6a, ¿cierto? Más, entonces acá sería 4bs al cuadrado, 4bs al cuadrado, ¿cierto? Al hacer, digamos que aquí esta operación, más bs, más 4cs, más 4cs. Recuerde que esto es una C, que ahí no quedó como una C, pero eso es una C ahí, ¿no? Borrémosla y hagámosla mejor. Acá es una C, ¿no? Más C, ¿cierto? Y C por una, pues sería simplemente C. Listo. Entonces agrupemos términos acá, Entonces digamos, factoricemos S al cuadrado, ¿cierto? S cuadrado es factor de ¿quién? De 4A. De 4a más 4b, de 4a más 4b, ¿sí o no? 4b. Aquí ¿qué quedaría? Miremos acá. Entonces s más s, factor de quién, fíjense acá, sería db más 4c, db más 4c, b más 4c, db más 4c. O sea que ya utilizamos este, y me quedarían las constantes, que sería más 6a, más c, 6a más c, ¿sí o no? Y pues esto es igual a esta expresión, ¿no? Esto es igual a esta expresión, anotémosla nuevamente, que sería 4s al cuadrado menos s más 12 menos s más 12, ¿cierto? Entonces pues aquí ya lo que tenemos que hacer es igualar, ¿cierto? Digamos que resolver ahí el sistema de ecuaciones que se nos presenta. Entonces, ¿qué podemos decir? Que lo que tiene s cuadrado, pues lo igualo con lo que tiene s cuadrado a este lado. Entonces, simplemente sería que 4 es igual a 4a más 4b, ¿cierto? Más 4b. Más 4b. Hago lo mismo, entonces sería menos 1 en términos de s. Menos 1 sería igual a b, ¿cierto? Sería igual a b más 4c, ¿cierto? Más 4c. Y por acá me quedaría que 12. Entonces sería que 12 es igual a 6a, que son las constantes, más c. 6a más c, ¿cierto? Entonces vendría por este lado allí. Entonces, bueno, tengo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿cierto? Tengo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Bueno, aquí ya lo resolvemos como, pues como a cada quien le quede más sencillo. Recuerde que aquí pues hay diferentes métodos para resolver, ya sea por igualación, por sustitución, utilizando matrices, bueno, diferentes técnicas. Ustedes ya conocen diferentes técnicas para resolver este sistema de ecuaciones, ¿cierto? Sin embargo, pues utilicemos una sencilla. Entonces, ¿qué podemos decir acá, no? Que esta expresión sería 1 es igual a más b, ¿sí o no? 1 es igual a más b. Por ende, quizás podríamos simplificarlo, o bueno, dejémoslo allí, a ver qué. Aquí no puedo simplificar nada, aquí tampoco puedo simplificar nada, aquí
aquí hay un error, ¿no? Esto no es C, eso es una C. Eso es una C ahí, ¿no? Pero bueno, ahí no puedo simplificar tampoco nada. Entonces, bueno, usted se da cuenta aquí que pues las tres ecuaciones, esta tiene A y B, esta tiene B y C y esta tiene A y C, es decir que tiene que reemplazar una con la otra o hacerlo de alguna forma semejante. Entonces vamos a despejar, por ejemplo, de esta primera despejemos a B, puede ser una opción, o a A, el que usted prefiriera, vamos a hacerlo aquí, bien, vamos a hacerlo por este lado. Entonces decimos que A es igual, ¿cierto? Que A es igual a 1 menos B. Que A es igual a 1 menos B, ¿cierto? De esta expresión. Entonces en este orden de ideas despejemos A de aquí. Despejemos A de esta ecuación también. ¿Qué nos quedaría al despejar A? Entonces me quedaría tal vez acá, ¿cierto? Me quedaría 6A, hagámoslo, digamos que paso a paso, 6A es igual a 12 menos C, ¿cierto? A 12 menos C, por ende A es igual, por ende A sería igual a 12 dividido entre 6, ¿cierto? Pues que esto sería 2 menos C sextos, ¿cierto? Menos C sextos, ya que decidimos de pronto hacerlo por ese lado. Entonces aquí tengo que A es igual a, ¿sí o no? Que A es igual a allí en esta expresión, claro, pero tengo dos nuevas variables distintas, ¿no? Sí, ya que lo estamos diciendo que lo hacemos por este método, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo decir acá? Que 1 menos B es igual a 2 menos C sextos, ¿cierto? A 2 menos C sextos, si así lo prefiriera. O más bien, no simplifiquemos esto, sino simplemente anotemos el completo, es decir, 12 menos C sobre 6, 12 menos C sobre 6, ¿cierto? Así me quedaría aquí 6 menos 6B, ¿cierto? 6 menos 6B es igual, esto es una B, es igual a 12 menos C, ¿cierto? A 12 menos C. Y bueno, aquí digamos que podríamos despejar alguna de estas ecuaciones, despejemos la C, tal vez, ¿cierto? Entonces me quedaría que 6 menos 12 menos 6B es igual a menos C, ¿cierto? Entonces aquí me quedaría que 6 menos 12 es menos 6, es decir, que me quedará 6 más 6B, ¿cierto? Porque pues para que la C me quedara positiva es igual a C. Bueno, aquí utilicé un método, digamos que en este caso salió largo, pero pues no importa. Usted recuerde que usted puede utilizar cualquiera, el que le plazca. Ahora voy a ir a esta ecuación, y voy a reemplazar C para poder encontrar el valor de B, ¿no? Entonces menos 1 es igual a B más 4C, pero hey, ¿quién es C? Entonces C, esto que acabamos de encontrar sería 6 más 6B, ¿cierto? 6 más 6B igual, no, perdón, sin el igual, acá, 6 más 6B, que fue lo que encontramos. Voy a borrar esta B y hacerla un poco mejor. 6 más 6B, ¿cierto? Bueno, no sé si eso es mejor, obviamente no, ¿cierto? 6 más 6B. Bien, y pues despejemos B de acá, entonces esto sería, hagámoslo lentamente nuevamente, 1 menos 1 es igual a B más 24, ¿cierto? 6 por 4, 24B más aquí, eso, 24B, este sí era 24B, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues sumemos lo que haya que sumar, entonces menos 1 es igual a 24. Bueno, pasemos ese 24 a restar, ¿cierto? Pasemos ese 24 a restar, lo que me quedaría menos 1 menos 24, menos 1 menos 24 es igual a B más 24B, pues sería 25B, ¿cierto? Sería igual a 25B. Claro, menos 1 menos 24 es menos 25, ¿cierto? Menos 25 igual a 25B, y pasaría este 25 pues al otro lado, entonces me quedaría que B es igual a menos 1, ¿cierto? Entonces
b es igual a menos 1. Ya encontramos el primer valor. Listo, y una vez que encontramos este valor de menos 1, pues sencillo, vamos ahora a las otras ecuaciones, es decir, digamos a esta de acá. Entonces decimos que 6 más 6b, ¿cierto? Más 6b, pero ¿quién es b? Menos 1, entonces sería menos 1 es igual a c. Entonces 6 por menos 1 es menos 6, sería que 6 es igual menos 6. Entonces c es igual a 0. Entonces ya encontramos el segundo valor, que c es igual a 0. Y podemos venir entonces a encontrar, digamos, de aquí a a, ¿cierto? Entonces tenemos que 1 es igual a más b. Pero ¿quién es b? Entonces a más menos 1, porque b era menos 1, que era lo que habíamos encontrado. Entonces en ese orden de ideas me quedaría que 1 es igual a menos 1, ¿cierto? A menos 1. Entonces a es igual a 2, ¿cierto? A es igual a 2 al despejar de ahí. Y entonces en este, ya una vez que encontramos nuestras tres ecuaciones, entonces al final la transformada que debo encontrar, o la nueva expresión para calcular la transformada, es la siguiente. A, que es ¿quién? 2. 2 ¿sobre quién? Sobre 4s. 4s más 1, sobre 4s más 1, ¿cierto? Más bs. ¿Pero quién es bs? Menos 1, ¿cierto? Entonces sería menos s. Entonces anotémoslo aquí así. Menos s más c. Pero c es 0, entonces pues simplemente no lo anotamos. C sobre 4s, sobre 4s al cuadrado, sobre 4s al cuadrado más 6, ¿cierto? Sobre 4s al cuadrado más 6 en este caso. Bueno, y entonces ya una vez que tenemos esto acá, ¿cierto? Voy a ir simplemente a... Bueno, aquí, para poder ver la expresión, lo que tengo que sacar es la transformada a esto, ¿no? Es decir, que esto se transformó, voy a escribirlo de esta forma, en la transformada, o en la expresión para sacar la transformada inversa de 2 sobre 4s más 1, sobre 4s más 1, ¿cierto? Sobre 4s más 1, menos s sobre 4s al cuadrado, 4s al cuadrado, ¿cierto? Más 6. Entonces ya sabemos que por propiedad de linealidad estas dos se pueden separar, entonces podemos calcular cada una por independiente. Pero entonces revisemos. Claro, si nosotros nos damos cuenta, las expresiones que nosotros hemos trabajado y que hemos visto en una transformada de Laplace, pues digamos que no contienen una constante que acompañe a la s, ¿cierto? Para ninguno de los dos casos. Entonces quiero quitar esa constante. Quiere decir que para quitar esta constante, pues que es un 4, voy a dividir toda la expresión entre 4. Entonces aquí 2 entre 4 me queda 1 medio, ¿cierto? 2 entre 4 me queda 1 medio. Sobre 4s entre 4 pues me quedará s, más 1 entre 4 pues será 1 cuarto. Listo. Y algo semejante pues voy a hacer en esta ocasión. Entonces me quedaría 1 cuarto de s, ¿cierto? 1 cuarto de s, espera que se me pase un 4, ¿cierto? 1 cuarto de s, porque todo lo estoy dividiendo también entre 4, ¿no? 1 cuarto de s, porque entre 4 para quitar para que me quedara aquí en s al cuadrado, más 6 entre 4, entonces 6 entre 4 es 3 medios, más 3 medios. Listo, y entonces aquí nuevamente recuerde que a esto es lo que le estoy sacando la transformada, ¿cierto? A esto es lo que le estoy sacando la transformada. ¿Y qué tengo que hacer acá para este caso, no? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, pues nada, simplemente al sacar la transformada, este 1 medio sale, ¿cierto? Este 1 medio sale, hagámoslo. Y me queda entonces que la transformada inversa, eso no parece la transformada, ¿cierto? Me quedaría entonces que la transformada inversa de ¿quién? De 1 sobre s más 1 cuarto. 1 sobre s más 1 cuarto. Y aquí voy a hacer lo mismo. Menos, voy a sacar el 1 cuarto de la transformada de s, de la transformada inversa, ¿no? De la transformada inversa de s sobre s al cuadrado más 3 medios. Más 3 medios.
Entonces yo reviso las propiedades que nosotros hemos trabajado, ¿cierto? ¿Y qué tengo ahí? Entonces, ¿qué tendría? Miremos, hagámoslo ya porque aquí ya finalizamos. Que esto sería igual a 1/2 de la transformada de 1 sobre s más 1/4. Entonces esa transformada está relacionada con el valor de Euler a la menos 1/4 de x o de t, que es nuestra variable, ¿cierto? No importa allí. Menos 1/4 de la transformada de esta expresión. Si se da cuenta, esta expresión pues estaba relacionada con la función coseno de a, donde a es 3/2, pero al cuadrado es esto, ¿no? Quiere decir que esto es la raíz de 3/2. La raíz de 3/2, todo está dentro de la raíz por nuestra variable. Y entonces esta expresión de acá es la transformada inversa, ¿cierto? De esta expresión que teníamos al inicio, ¿cierto? Fíjese que aquí el problema radica principalmente pues en encontrar las variables a, b y c, en este caso utilizando el método de las fracciones parciales. Esta de acá, entonces, la resaltaré, es la expresión que termina siendo la transformada inversa de la expresión que teníamos al inicio. ¿Listo? Bien, hasta luego.